¿Cierto? Sí. Ya. Entonces, parto nomás. Bueno, aprovecho primero, voy a saludar a aquellas personas que están conectadas también, porque una de las cosas, y un paréntesis antes de presentarme, que me parece que nos vivimos posterior a la pandemia, es que tuvimos que aprender nuevas habilidades, sobre todo comunicacionales, y cuando tenemos sistemas híbridos, nunca hay que olvidar que hay personas que también están prestando la atención, quizá con la lejanía de una cámara, pero yo siempre he preferido siempre que lo presencial en el fondo sea también un factor decisivo en la forma de comunicar y traspasar conocimiento, pero sobre todo algo que voy a hacer mucho en esta presentación es persuadirlo a usted, a convencerlo sobre cierta idea de lo que hoy día es, como dice ahí, el ecosistema emprendedor. Pero antes quiero presentarme, mi nombre es Jousen Arteaga, director regional de Cercotec, el Servicio de Cooperación Técnica. Nosotros estamos mandatados como institución pública a poder acompañar el crecimiento de los microempresarios y las microempresarias. Voy a hablar poco de Cercotec, de lo que hacemos, pero voy a hablar mucho de la temática de este concepto del ecosistema emprendedor, que quizás ya lo han escuchado y que a mi modo de ver creo que de alguna forma es bien repetitivo y de moda, pero es poco claro, no lo explicamos mucho, como que asumimos que yo les digo, no, el ecosistema emprendedor tiene que ser un ecosistema vivo, dinámico, etcétera, pero pocos entienden de qué estamos hablando, cómo se conectan y por qué es necesario tener un ecosistema emprendedor. Es casi como una tautología, una verdad en sí misma hablar de ecosistema, porque en el fondo vamos a promover algo y todo lo que se promueve es positivo. Son pocas las cosas que promovemos que en el fondo nos deberían generar un perjuicio. De eso va a tratar toda esta conversación. Voy a ir abordando algunas temáticas bien específicas, otras que van a ser más amplias. La intención es que le presten menos atención a lo que van a ver en la pantalla y mucho más a lo que yo les pueda comentar. Y del mismo modo, levanten la mano todas las veces que quieran, hagan todas las consultas que quieran. Intención es que, como les dije, si yo las quiero y los quiero convencer de ciertas cosas, la idea es que ustedes, incluso si no están de acuerdo, levanten la mano y digan, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y tengo una opinión diferente, o muy por el contrario, no entiendo nada de lo que estás diciendo, por favor dímelo en español, porque esa es la intención de esta presentación. Cumplir el rol como director regional también significa muchas veces no solamente reproducir lo que hacemos a diario, toda una operación. Ustedes que hoy día se están formando, ya sea en el pregrado o el posgrado, entenderán muy bien que cada organización tiene sus propias culturas, tiene sus propios componentes, pero todos y todas estamos insertos en una sociedad y esto es lo primero que les voy a dejar claro. Todas las empresas le venden y comercializan productos a otras personas. La premisa fundamental de cualquier acción es que tu contraparte es siempre otro individuo. No es una cosa. Por mucho que hoy día tengamos inteligencia artificial, créanme que quien toma la decisión siempre es un individuo, un hombre, una mujer, que en cualquier caso ustedes vendan o comercialicen o trancen lo más sencillo que ustedes quieran, hasta el papel higiénico hoy día tiene un elemento importante de marketing que hace que ustedes se convenzan de por qué en su mente esa marca de la que están pensando ahora es la primordial y no cualquiera de las otras decenas que pueden encontrar en el pasillo de supermercado. Entonces, si efectivamente las empresas lo que hacen es transar productos, bienes y servicios a otras personas, nosotros pasa exactamente lo mismo. Hablarle a una pared es no hablarle a nada y por lo tanto yo creo que en este caso ustedes no son la pared, muy por el contrario, vamos a estar pimponeando mucha información y esa es la idea que tengo en esta presentación. Me dicen que ahora sí, sí, ahora sí. Ya, yo tengo como medio un toque, que es que todas las presentaciones donde me toca hacer, sea lo que sea, yo uso como no es un meme, pero es que una imagen que vi alguna vez, por ahí por el 2017, de un ilustrador mexicano, que básicamente la gracia de la imagen es que plantea algo que yo creo que obvio, pero fundamental. Todos acá vivimos con hechos. Esta es una presentación que tiene una duración, que tiene una persona que expone y tiene una audiencia. Luego, cada uno cree si esto es útil, si esto efectivamente es complementario a su formación, es complementario a sus intereses personales, o están acá porque lo obligaron a estar en un minuto sentado en una silla en un momento determinado. Esas son sus creencias. Y a partir de sus creencias, ustedes van filtrando cuáles son los hechos que les interesan más. Seguramente aquellos que están pendientes mucho más de esto por obligación van a tomar un audífono y van a estar prestando atención mucho menos. Otros quizás por un interés personal, sabiendo que quizás es el único momento en el que van a estar acá presentes, le prestan mucha más atención. Y mi intención es que quizás en 1 o 2 años más, algo de lo que yo les mencioné ahora se les quede. Por eso creo que cuando el ilustrador, ya se me olvidó el nombre, pero se le decía a Salles, lo plantea así, es porque en realidad lo vivimos a diario. Y en esta presentación no va a ser la diferencia. Yo voy a hablar del ecosistema emprendedor y por ahí voy a hacer un barniz de muchas temáticas, pero quiero primero partir definiendo lo que es lo que se entiende. Básicamente, el concepto está anidado a esta idea que se usa mucho en los sistemas naturales
Todos los elementos vivos están insertos en un ecosistema que fluye y que tiene diferentes dinámicas. Muchas veces de colaboración, también es de competencia y sobre todo es de sobrevivencia. Un ecosistema debe estar interconectado y sobre todo sobrevivir. Y para eso debe tener sí, diferentes características. Si hablara del ecosistema marino, muy probablemente hoy día las condiciones del cambio climático hacen que su afectación sea muy diferente a como era hace 100, 200 años atrás. Por lo tanto, el ecosistema emprendedor es un espacio en el que confluyen muchos actores de diferentes niveles, pero necesita cumplir con 7 características para que se mantenga vivo. Es decir, si tuviéramos que agregarle agüita, yo en verdad, en realidad, en vez de agregar agüita, le preferiría agregar estos 7 componentes. El primero es que tiene que tener una cultura y promoverse y ser mediático. El segundo es que tiene que, para que el ecosistema emprendedor pueda mantenerse dinámico, debe aportarle una infraestructura que sea habilitante a sus condiciones. Ahí voy a ir explicando mucho más adelante. Talento y capital humano. Los emprendedores, como dije, si bien le venden a cosas, son ellos los que deciden la inversión. Por lo tanto, tiene que haber talento que se desarrolle y eso es fundamental para muchas cosas que vamos a ver más adelante. Lo cuarto es que tiene que haber acceso a mercados y sobre todo canales de distribución. Pueden tener la mejor idea, pero si están teniendo esa idea no quiero dar un ejemplo de una comuna, pero si quieren tener esa idea en Juan Fernández, donde la población no supera un par de miles de personas, efectivamente esa idea va a tener siempre un techo muy chiquitito. Por eso también es importante que conozcamos cuáles son los mercados en los que se insertan los diferentes ecosistemas emprendedores. Lo quinto, muy bien, lo quinto, tiene que haber apoyo y asistencia técnica. Cuando me toca hacer charlas a emprendedores, yo siempre les digo, y siempre hago el comentario que ojalá no hubiera nadie del Servicio de Impuestos Internos, pero el comentario es que nadie parte con una idea de negocio y lo primero que hace es formalizarlo en la mañana. Si tomara esa decisión es porque tiene mucho conocimiento e información, tiene mucha, en el fondo, habilidad para emprender. En mi experiencia, que he apoyado diferentes tipos de emprendedores en diferentes espacios, me ha tocado efectivamente gente que al primer día formaliza su negocio. ¿Por qué? Porque es una condición directa para desarrollarlo. Pero típicamente, la idea que a usted se le ocurra hoy día, lo primero que necesitan es saber si hay un mercado disponible. Y si no hay un mercado disponible, tienen que salir a descubrirlo. Todas las tecnologías que hoy día utilizan salieron a descubrirlo a base de ensayo y error. Y en gran medida toda la disponibilidad de plataformas que hoy día se fundamentan están basadas en la idea de que quiere encontrar un mercado. Si no hay mercado, en el fondo esa idea no se sostiene por sí sola. Lo sexto es que necesitamos financiamiento y capital. Aquí, si alguien afortunadamente tiene eso resuelto, que levante la mano y conversemos harto, porque en el fondo el financiamiento del capital es crucial, porque si la idea es espectacular, es muy buena y ustedes tienen el mercado, pero no hay financiamiento, eso efectivamente también va a ser una traba. ¿Y por qué es importante para un ecosistema? Porque si queremos hacer que las ideas confluyan, tenemos que asegurarle a esas personas que cuenten con un financiamiento para que esa idea se plasme y en último caso pueda crecer. Y por último, al igual que los ecosistemas, también existen modos o normas de convivencia que para nosotros son entendidos como las regulaciones y las políticas públicas. ¿Qué son las políticas públicas? En resumidas cuentas, es la acción de la sociedad sobre un problema que está definido por todos. No quiero relacionar al mundo del ecosistema emprendedor, hay una política pública muy directa y muy específica. El capital semilla, tanto de Cercotec, de Corfo como de Fosis, identifica un problema público, que las personas cuando desarrollan un negocio en su primera etapa tempranas no tienen acceso a financiamiento por parte de la banca. Hoy día ustedes van a poder tener, si alguien conoce, tiene pariente o es emprendedor o emprendedora, quizás va a encontrar muchas más facilidades. Pero hace 10 años, cuando nació el Capital Abeja, y hace 15 años, si no me equivoco, cuando nació el Capital Semilla, ir a un banco y decirle, yo quiero abrir un food truck, el ejecutivo apenas te iba a tomar en cuenta y decirme, ¿sabe qué? Vuelva en un año más cuando el food truck está instalado, esté formalizado, tenga venta y haya hecho su primera declaración de renta. Hoy día, por muchas otras consideraciones, precisamente porque los ecosistemas confluyen a hacer que las regulaciones mejoren, es que hay una política pública que se aboca a eso. ¿Y por qué gastamos pesos públicos para entregárselo a una empresa y crezca? Porque la intención es que esa persona con financiamiento toma decisiones sobre su negocio, crece, contrata, sigue invirtiendo y de esa manera puede ser el día de mañana una empresa no solamente grande, sino que sostenible en el tiempo. Yo les quiero romper un mito que probablemente han escuchado y si no lo han escuchado es muy común, que es que ineludiblemente todas las empresas tienen que crecer. Y en realidad el concepto de ser competitivo no necesariamente significa que tengas que crecer, porque la idea de ser competitivo es sostenerse en el tiempo. Si los mercados van cambiando, yo creo que uno de los productos menos competitivos son los regalos de Navidad. Todos los años cambian. Todos los años los niños quieren nuevos regalos de Navidad.
y uno de los productos menos competitivos que tiene la mayor rotación es probablemente los estacionales. Entonces, cuando vean Navidad y cuando piensen qué cosas se han ido regalando a lo largo de los años, se van a dar cuenta que ese producto que se lanzó hace 5 años ya no es para nada competitivo al que se va a lanzar probablemente este año o al que vimos en la Navidad pasada. Estos 7 elementos van a hacer que podamos hablar de muchos temas sobre el ecosistema emprendedor, pero la idea es sostener la conversación en base a tres nociones. La región de Valparaíso tiene un potencial súper grande para poder hacer que un ecosistema confluya y sirva acá. Yo también quiero vender algo que también es muy importante. Somos una región que tiene una calidad de vida envidiable para otros sectores donde se quiere impulsar el emprendimiento. No es lo mismo desarrollar el negocio acá que hacerlo, por ejemplo, en Antofagasta, donde probablemente la condición de ciudad minera hace que todo confluya en torno al sector minero. Nosotros somos más diversos en ese sentido, estamos a 1 hora de un aeropuerto, tenemos una costa, tenemos cordillera y sobre todo también tenemos diversidad en una ciudad en una región que además tiene ciudades universitarias insertas en sí misma. Por lo tanto, podemos empezar a adelantar que el componente de talento ya tenemos más o menos resuelto, pero hay algunas cosas que podemos ir formando de manera mucho más precisa. El primero, como dije, es la cultura y el capital social. ¿Qué es el capital social? Básicamente es la posibilidad de yo contar con recursos de conectarme entre una persona y otra. ¿Alguna vez escucharon hablar del concepto de estos famosos grados de separación? Hace unos años se hacían como encuestas, aquí es donde uno se siente viejo, a pesar de que no soy tan viejo. Yo me acuerdo que en Facebook habían como grados de separación, se hizo un documental de que habían 6 grados de separación en llegar a tal persona, 2 grados con llegar a una autoridad regional, etcétera. Esa gracia, que era un juego dinámico, básicamente, es la posibilidad de que hoy día tú tengas una necesidad de negocio, ya sea que quieras conseguir financiamiento, que quieras validar tu idea, que quieras conseguir un socio o socia, es que, caricaturizando el ejemplo, es que esté en tu libreta de contacto, en tu teléfono de contacto, en tu red social, en un espacio en el que tú te puedas conectar. ¿Por qué esto es importante? Porque si las personas trabajan solas, las ideas se vuelven redundantes. A pesar de que la historia ha demostrado de que hay muchas personas que han trabajado al alero, incluso la posibilidad de que hoy día ni siquiera podemos saber con certeza si es que la ampolleta efectivamente fue inventada por la persona que se dice que se inventó, porque la que hizo esa persona fue patentarla, que es diferente. Entonces, habían 2 personas desarrollando la misma idea, pero en un ecosistema lo que queremos evitar es que esas 2 cosas se vuelvan redundantes, porque es mejor juntar a 2 personas teniendo una buena idea que a 2 haciéndolo de manera separada. Ahí es donde el ecosistema colabora y no necesariamente compite. Pero también tiene que ser capaz de poder, lo que definimos ahí, en el fondo, no solamente conectar en la idea de generar acuerdos. Yo no los quiero sentar, pensemos que todos ustedes son emprendedores y emprendedoras. No me sirve solamente juntarlos para que ustedes cierren acuerdos y alguien sea el vendedor de otro, alguien sea un cliente o alguien contrate a otra persona. La intención siempre es hacer que el capital social florezca. Si nosotros tenemos mayor capacidad de poder hacer que la diversidad se junte, hay más posibilidades de hacer que esas personas sobrevivan con su negocio. Si todos somos monotemáticos, si somos endogámicos, lo más probable es que ese ecosistema en el fondo se va a volver como concéntrico y lo que va a generar es que la posibilidad de hacer escalar esas ideas de negocio con mucho potencial sean menos exitosas de lo que podíamos haberlo hecho o como se pudiera haber dado en otros contextos. Uno de los países que probablemente ustedes conocen, que no sé si lo han escuchado hablar, se llama Estados Unidos, tiene un espacio que es Silicon Valley, donde está la tecnología y todo esto bonito que en el fondo nos venden cada vez que sale una nueva aplicación, la bajamos, la usamos media hora y después nos olvidamos. Silicon Valley floreció a partir de la idea de que el talento, principalmente migrante de diferentes partes del mundo y de diferentes condiciones, guerras mundiales, situaciones de países, etcétera, hacía que esas personas efectivamente pudieran poner a su disposición el talento. Cuando alguien se dio cuenta que el talento no tenía una frontera ni racial, ni étnica, ni nacional, se daba cuenta que podía ser un buen negocio. Esa capacidad de construir la diversidad hizo que ese espacio pudiera tener hoy día las mejores empresas de tecnología en el mundo. Pero surgió al alero de una universidad. Personas que tenían recursos y tenían terreno le entregaron a una universidad todo el espacio para que se pudieran instalar. Cuando empezaron a salir los egresados, se dieron cuenta de que efectivamente había un problema de mano de obra calificada. Sacaban muchos ingenieros, pero no habían fábricas cerca en el estado de California para poder hacer que efectivamente estas personas trabajaran. Entonces surgió esta idea de producir el silicio y fue como, oye, a ver, espérate, nos está yendo bien, donemos otro espacio y de ahí, al lado de la universidad, si no me equivoco, Stanford, al lado de Stanford se abre
fábricas de silicio y desde ahí empiezan a surgir más negocios que empiezan a salir y aparece este famoso Steve Jobs, que la mayoría de la gente lo conoce por Apple, pero hay otros que lo conocen porque fue el que se atrevió a hablar con los dueños de HP y de esa manera, en esta idea del taller, en realidad tipos con mucha capacidad y mucho poder empresarial le pudieron dar el feedback necesario para hoy día tener a una de las principales empresas que hasta hace 2 días era la principal empresa valorizada, que era Apple. Eso que no estuvo pensado es la noción lógica de un ecosistema, hacer que el capital social confluya. Yo pongo esta imagen que es del B21 aquí en El Salto, que es uno de los proyectos que ha lanzado recientemente y que busca precisamente impulsar el emprendimiento y la innovación, donde la intención fue mostrarle a los emprendedores la oportunidad de poder acercarse a un espacio de asesoría. No todas las soluciones son poner plata a las empresas. Muchas veces tú quieres que alguien te ponga recursos porque ese que te va a poner recursos tiene justamente el capital social o tiene la experiencia o la mentoría para poder darte orientaciones sobre cómo desarrollar un negocio. Ahí es donde el ecosistema también es atractivo desde el punto de vista de la inversión, pero tenemos que hacer que confluya desde ese punto de vista. Lo segundo, y algo que en el fondo también hay que recomendar, es que todo ecosistema tiene que ser mediático. ¿Qué significa eso? Básicamente que no sea introvertido, que no sea a los investigadores les critican mucho que están encerrados en el laboratorio. Entonces, sacan los papers, descubren como una solución a una enfermedad. Los emprendedores y el mundo del emprendimiento es totalmente lo contrario. Toman esa capacidad técnica y lo que hacen es ser sumamente mediáticos con los resultados que tienen. ¿Por qué sirve eso? Porque básicamente se derrumba otra idea, que es tenerle miedo al fracaso. Les voy a contar una infidencia. Hoy día estuvimos haciendo entrevistas laborales para un cargo en Cercotec y había una dificultad muy grande de poder que alguien me explicara una situación difícil, estresante y contarme cómo la había vivido. Nadie me explicaba por qué era una situación estresante, porque culturalmente el fracaso siempre es entendido como una derrota. Pero algo que tienen, como yo le digo entretenido, pero en el fondo es algo súper atractivo en términos económicos para una sociedad, es que el emprendedor fracase. De hecho, el emprendedor cuando fracasa, lo que está haciendo es aumentar sus posibilidades de éxito. Si yo a ustedes les paso 6 cartas y les digo, encuentren la que necesito, que es un 7, y a la primera fallan, matemáticamente ya tienen más posibilidades de éxito porque ya descartaron una carta. Ahora tienen que, si con 6 tenían 16%, si no me equivoco, de probabilidades, con 5 sube un 20%, con 4 sube un 25%, con 3 a 33% y con 2 un 50%. Nosotros la verdad creemos paradojalmente que cada vez que fallamos estamos más lejos del éxito y es todo lo contrario. Esa es la intención justamente de hacer que los ecosistemas sean mediáticos, que aquellos que fracasan no tengan miedo de abordarlo y de esa manera puedan entregar y dar el feedback necesario para hacer que esta idea se convierta en negocios sostenibles en el tiempo. Yo puse 2 ejemplos. Uno, el de la izquierda, es la sección del Mercurio de Innovación que se creó hace muy pocos años. Hay que pensar que todo este tema es relativamente nuevo, estamos hablando de no más de 15 años aproximadamente, y todos los jueves sale en el fondo contando un poco la experiencia y se hace un ejercicio bien bueno y muy potente de mostrar las capacidades que tienen los emprendedores para sacar nuevas ideas, pero sobre todo para conseguir resultados. Y los resultados son amplios siempre en muchos ámbitos. Y a la derecha es un caso que es de la estrella de Valparaíso. O sea, quiero como poner el contraste para que se den cuenta que al final esto no tiene que necesariamente apuntar a lo perfecto, siempre hay que apuntar a lo posible. Y no me quiero equivocar, pero Danisa, se me olvidó el nombre de él, Danisa, ¿ah? Sí, Danisa Montana. Ella es fundadora de Devacer, un emprendimiento que fue destacado como empresa, valga la redundancia, destacada de Cercotec, no solamente por la propuesta que tiene, que es poder recolectar y hacer economía circular sobre los materiales sobre los cuales se sustenta el terrario, sino que ella es abogada. Entonces, es como, a ver dónde están las leyes en esta historia. En ninguna parte, básicamente. Ella buscó una posibilidad, buscó una oportunidad, la construyó y con su esposo hoy día tiene un emprendimiento que le va muy bien, que vende muy bien. Hoy día está, por ejemplo, lo pueden encontrar en el Mall Marina, en París. Va a estar ahí disponible para que ustedes vayan, conozcan el producto y obviamente lo compren. Pero es una posibilidad en la que se amplifica. Porque si yo le digo a las personas a través de un diario que una abogada puede tener un emprendimiento exitoso, también estoy demostrando que en el fondo, si bien tu formación es fundamental, también a veces se compone por cosas que hoy día ninguno sabe de qué se va a tratar. Y ese es un poco este dinamismo que se va a dar siempre cuando estemos hablando de la posibilidad de hacer que el capital social confluya. Lo segundo, y aquí voy a ser bien rápido en realidad, porque es como redundante,
quizás los que están en la pantalla lo ven mejor que ustedes, porque esto no es nada más que una imagen de la región de Valparaíso, con una cola allá abajo, con la región metropolitana allá abajo, pero es para que se hagan una noción de dónde estamos insertos. La condición de infraestructura habilitante tiene que ver con algo tan sencillo, por ejemplo, de que hoy día afortunadamente contamos con uno de los mejores estándares de velocidad de Internet del mundo. Y alguien me dirá, ¿para qué me sirve eso más que para cargar más rápido mi video? Precisamente si eres hoy día una persona generadora de contenido, que tus usuarios puedan generar, ver más rápidamente tus videos, te permite poder llegar a una audiencia mayor y el día de mañana hacer que ese negocio sea mucho más próspero. Pero también significa, por ejemplo, que si una persona vive hoy día en La Ligua, en Petorca, puede abrir un canal de e-commerce y a tener acceso a través de las rutas que hoy día tenemos, que ahora ya no hablamos de infraestructura virtual, sino que de infraestructura física, hacer que esas personas tengan componentes logísticos mucho mayores. Y algo que a la vez juega como una ventaja y una barrera es que estamos al lado de la capital del país, en el fondo. Eso nos tiene un problema, que es que hay como una especie de atracción gravitacional de todo lo bueno que tenemos, porque probablemente acá muchos piensan que su futuro va a estar en Santiago, pero al mismo tiempo la gracia es que si estás viviendo a 1 hora y media de la capital, te mantengas en la región y traigas también lo que se puede conseguir. Empresas de Santiago tienen que venir a Valparaíso. Hemos tenido casos de empresas de startups mundiales que han tenido desarrollos, por ejemplo, Evernote, que quiso justamente desarrollarse acá en Valparaíso porque se dan las condiciones para la oferta que ellos tenían para sus trabajadores. Y esa es la intención justamente de hacer que el ecosistema entienda dónde están las condiciones habilitantes. Si nosotros tuviéramos el ecosistema probablemente al sur de Chile, de hecho, al sur de Chile es uno de los sectores mucho más atractivos para, por ejemplo, la biotecnología. Y en el norte están los mejores astrónomos del mundo. Entonces hay que reconocerse dónde estamos porque de esa forma tenemos que saber qué podemos y qué no podemos ofrecer. Y eso también confluye en que el talento y el capital humano es primordial. ¿Para qué sirve el talento? Yo digo, siempre la respuesta fácil es tomar decisiones. Ya, pero eso es muy genérico. Esta imagen que ven acá es un gráfico que es la historia, en la última escena de la película que les voy a contar. El talento y el capital humano, cuando se sofistica, permite hacer que todo progrese, sobre todo lo técnico. Aparece un nuevo modelo, se patenta algo, existen nuevos sistemas de gestión, se toman decisiones, aparecen nuevos modelos de negocio. Aquí nadie hace 15 años pensaba que efectivamente algo como Uber iba a ser posible y eso se consigue con tecnología que está patentada, que en muchas partes del mundo es... tienes que, con una orden judicial, tener acceso al algoritmo que determina por qué recibes ese auto y no recibes otro. Tenemos muchas posibilidades en las cuales el talento hoy día es posible. Incluso, por ejemplo, también en la estructura de las propias empresas. Algo que en nuestro país recomendamos mucho a los emprendedores cuando quieren escalar mundialmente es que abre la posibilidad de tener una empresa, por ejemplo, en Estados Unidos. Y eso les permite generar un instrumento de financiamiento para su empresa mucho más expedito de lo que pudiera hacer abrir la empresa y hacerla crecer como una SPA acá en Chile. Es una recomendación que efectivamente se da según las circunstancias. Pero para eso se necesitan personas que efectivamente tengan talento. No estoy hablando de tener un título profesional, no es lo mismo. Tener talento no es lo mismo que tener antecedentes curriculares. Y eso es algo que también dentro de todos los ecosistemas, con la experiencia y con lo que se ha ido dando a lo largo de los años, es algo de lo cual hemos ido aprendiendo. Mi recomendación es que, sobre todo estando en la universidad, es que las universidades son espacios cómodos para estar desafiados, pero sobre todo para estar inconformes. Usen las universidades no tanto para cumplir con el check de tener un título profesional, úsenlas porque créanme que en el mundo laboral todo este espacio de confianza va a desaparecer. A veces es muy bueno eso, pero sobre todo cuando tú tienes un espacio en el cual el conocimiento se puede explotar al máximo, las universidades son el mejor lugar para hacerlo. ¿Cómo eso se lleva a futuro? Depende netamente de ustedes. Yo he estado en presentaciones en las que hay gente que desafortunadamente no le presta atención en 50 minutos de presentación. Y yo lo único que lamento es que alguien pierda esos 50 minutos. Porque objetivamente, si esto fuera una empresa, estoy botando plata. Y si estoy botando plata, no lo digo necesariamente porque me interesa el dinero. Lo digo porque probablemente lo podría utilizar esos mismos recursos en otra persona o en otra habilidad de esa misma persona. Por eso las universidades son fundamentales para que el ecosistema también confluya, porque aportan el capital humano y el talento que no necesariamente las personas que están desarrollando el negocio lo van a ver. Nosotros, y aquí hace sentido lo que está en este gráfico, del 100% de la inversión en Estados Unidos, el 75% hoy día son de las empresas.
En Chile es al revés. El 75% de lo que se invierte en desarrollo, en tecnología, lo pone el Estado. No estoy hablando de la cantidad, porque ahí ya nos volvemos locos. Esto es una cantidad absurda de dinero. Pero en el caso simplemente de mirar la estructura de la torta, cuando tú ya te das cuenta que el talento puede confluir con los negocios, es comienzas a invertir en las personas. Pero no solamente desde el punto de vista de sentarlo a alguien, poner un laboratorio y sacar y patentar. Tiene que ver muchas veces con sistemas, por ejemplo, de empleabilidad, algo que lo estamos viviendo hoy día y que si bien para nosotros fue circunstancial por la pandemia, pues en muchas empresas el teletrabajo es una cosa tan sencilla como en el fondo lo que para una persona que trabaja presencial es marcar entrada y salida. El teletrabajo es simplemente un método más en el cual se tienen que comunicar. Y si hay que comunicarse con teletrabajo, lo primero que te va a exigir eso es tener autocontrol y gestión de tu tiempo. Entonces, cuando tú tienes trabajo presencial, te piden otras habilidades, pero cuando tú tienes trabajo en remoto, te van a pedir habilidades mucho más específicas. Y eso tiene que ver precisamente con este componente. El cuarto, que lo mencioné hace un rato, que es el acceso a mercados. Me lo voy a adelantar al tiro a esta presentación, a esta slide, para contarles un poco como una noticia que no es muy alentadora, pero también hay que hacérsela para poder efectivamente saber dónde estamos parados. Chile es un mercado pequeño. Según el último censo, probablemente vamos a ser 20 millones de personas. Eso, si no me equivoco, debe ser alrededor de lo que hoy día, muy cercanamente, la gran metrópolis de Ciudad de México, que tiene 110 millones de personas. Es decir, todo el país económicamente confluye en términos demográficos, perdón, no económicos, en términos demográficos, lo mismo que la capital de México, donde probablemente tenemos el gran nexo comercial en términos de Latinoamérica. No voy a hablar de Brasil, y como se dan cuenta, acá a la izquierda, esto lo que muestra es como el atractivo que existe para cerrar negocios, acuerdos de adquisición y, ya, me van a reír, pero se me olvidó hablar en español, pero son acuerdos de adquisición y fusión, perdón, acuerdos de adquisición y fusión en Latinoamérica. Chile no aparece, Chile no existe en estos términos. O sea, el atractivo económico en el ámbito explícito del gráfico de la izquierda, nosotros ni siquiera tenemos una cuantificación respecto a una variación en la cantidad de acuerdos que se han cerrado de fusión y adquisiciones. O sea, no está esa capacidad. Brasil es el que más tiene, después sigue Colombia, que hasta el último censo tenía como 45 millones de habitantes, estamos hablando de más del doble, y luego Venezuela incluso, Perú, Nicaragua, México. Y a la derecha es una ilustración mucho más gráfica respecto a las empresas del concepto denominado fintech, tecnología en el mundo de las finanzas. Aquellas startups o empresas de base tecnológica, eh, y aparece una chilena, dos chilenas, perdón, Datamart, que de llevar como 8 o 9 años desde que se fundó, y luego viene Toku. Toku es una empresa fundada por dos emprendedoras que partió con una idea en el sector del marketing. Esa era su tecnología, era como poder ayudar al retail a hacer que la venta se cerrara de mejor forma con herramientas de marketing. Y luego se dieron cuenta que no había ni un mercado en eso. En realidad está lleno de posibilidades para hacer que el mundo del marketing hoy día pueda generar mejores ventas, conversiones. El departamento de marketing está saturado de plataformas, entonces ir a hablar con la contraparte de un retail era muy complejo, pero la tecnología existía en el fondo. Es como el ejemplo de que quieren matar a una hormiga, o sea, tú elegís el instrumento, acá es exactamente lo mismo. La tecnología era el instrumento, la aplicación era ver dónde se insertaba. Y Toku toma la decisión de convertir la misma mecánica, pero para el mundo de las cobranzas. Entonces, hoy día una empresa de cobranzas, por ejemplo, de un cementerio donde tienen que estar recurrentemente recordándole a la persona que tiene que pagar esa cuota del fallecido o la fallecida, esa te generaba niveles de cobranza muy altos. Se lo pasaban a una empresa de cobranza y la empresa de cobranza era más ineficiente todavía. Entonces usaron la misma tecnología del marketing y se la llevaron al mundo de las cobranzas. Y se empezó a aplicar en cementerios, en retail, en autopistas, etc. Y eso hizo que la empresa obviamente no solo le fuera bien, sino que además aumentara su valoración y consiguiera cerrar un acuerdo por 7.2 millones de dólares para hacer que la empresa con esa plata pudiera aumentar su operación, aumentar clientes, expandirse en Latinoamérica y crecer. Pero estos son del primer
del primer semestre de 2023 son los mejores acuerdos a los cuales se llegó. Y nosotros solamente tenemos 2 empresas en las cuales están insertas en este caso. Esto es solamente en una industria. ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque efectivamente hay espacios donde los ecosistemas van a tener mejores condiciones que otros. Si tú tienes mucha gente, efectivamente tú puedes hacer que en ese espacio el ecosistema confluya más. Pero a la vez también tenemos otras ventajas competitivas donde nosotros tenemos un país que tiene mucho mejor acceso a educación, donde tenemos condiciones de infraestructura mucho más competitivas que otros y probablemente los servicios hoy día podrían ser el ancla del desarrollo de un ecosistema en el cual se quieren impulsar emprendimientos sostenibles y que crezcan en el tiempo. Dicho sea de paso, también quiero mencionar que Toku partió con solo, digo solo porque todo depende de la escala, 10 millones de pesos y cerró un acuerdo por 7.2 millones de dólares. ¿Por qué partió con 10 millones de pesos? Porque se lo entregó Corfo a través de un programa de apoyo a startups. ¿Y por qué también parte creció? Porque muchos de los mentores y de las personas con las que podía recibir feedback eran personas y grandes empresarios que conocían a estas dos emprendedoras súper jóvenes que les pudieron mostrar, oye, a ver, valía rápido, se falla barato, etcétera, y de esa manera vamos viendo cómo vamos creciendo. Luego de eso se le entregó otro capital también por parte de Corfo y ahí sucesivamente fue recibiendo más apoyos públicos y privados. Pero es un muy buen caso para explicar en el fondo que existen mecánicas en las cuales las condiciones de forma integral pueden permitir que 7.2 millones de pesos, de hecho en términos generales en el mundo, es súper poco, es sumamente poca plata. 7.2 millones de dólares, perdón, dije pesos. Ya, atractivo Toku, perfecto, entendí muy bien que hay emprendedoras chilenas que hoy día pueden conseguir financiamiento y crecer con su empresa. Aún así, Latinoamérica es una región en la que hoy día vamos a la baja de la cantidad de recursos que están disponibles para poder desarrollar el negocio. El color corresponde básicamente a la etapa en la que la empresa se encuentra. Yo soy convencido de que la competitividad no necesariamente va de la mano con crecer, pero si tú quieres crecer, tienes que buscar mecanismos para financiar ese crecimiento y tomar esas decisiones. Si estás en etapa muy chiquitita, se denomina fase semilla. La analogía se explica por sí sola. Luego una fase temprana, una fase tardía. La fase tardía tiene que ver necesariamente con que la empresa puede tener un nivel quizás de startup chiquitita, pero tiene muchos años y por lo tanto en el fondo está buscando de manera tardía, entre comillas, ese financiamiento. Y el último es el crecimiento tecnológico, cuando yo ya tengo una idea bastante robusta y conozco el mercado y lo que quiero hacer es insertarme en otro mercado de Latinoamérica o incluso ir a Estados Unidos o Europa. Y ahí también hay mecanismos en los cuales se puede hoy día favorecer que eso salga más barato, más efectivo y que genere el impacto que se busca. Esto tiene mucho efecto de pandemia, pero los acuerdos que se han ido registrando en una plataforma muy conocida en el mundo respecto a este tema ha mostrado que en general se están acordando mucho menos que a lo largo de los años. Hubo un boom, hubo una época. ¿Conocen Giphy? ¿Han bajado un GIF? ¿Han buscado Giphy.com? Ya, Giphy es eso, una plataforma de GIF. Es eso, nada más. No les puedo vender nada más de GIF. Solamente eso. Y la plataforma se vendió en 200 millones de dólares con una valorización sobre 1.000 millones de dólares. Y es solo eso. El, no sé si alguna vez lo vieron, pero se lanzó como un regalo a su esposa un juego que todos los días tenía una palabra y tenía 6 oportunidades para encontrarla. Se llamaba Wordle. Entonces tú te metías y te salían 6 cuadrados y tú ibas eligiendo la letra. Si te salía A, te marcaba dónde estaba la A. Todos los días cambiaba la palabra. El tipo creó la aplicación para que efectivamente su esposa tuviera que entretenerse. Se la vendió al New York Times en 1 millón de dólares. Estas cosas pasan y sobre todo pasan como del hemisferio norte más al norte, pero al mismo tiempo demuestra que hoy día existen condiciones diferentes para hacer que las ideas puedan confluir, pero solamente hacemos que eso ocurra cuando se hace una mezcla de los 7 componentes que le estoy hablando en estos momentos. Si hay dudas, consultas o comentarios, levántenme nomás la mano porque acá viene una parte un poco más dura o quizás tiene que ver mucho más con lo que hacemos en Cercotec, pero es con interesante, bacán hacer tu aplicación y bacán recibir recursos, pero ¿quién y cómo hace eso? Básicamente a partir de esta idea de cómo se desarrolla un negocio. A mí, si ustedes me preguntan a mí, me encantaría hoy día desarrollar un negocio.
Pero la decisión de sostener un negocio no es solamente pensar que puedo vender algo, ofrecer algo y a quién se lo puedo ofrecer. Tengo que buscar el momento, tengo que buscar las características, tengo que saber en qué me identifica hoy día ese negocio, cuál es el segmento de mercado, si se lo quiero vender a una empresa o se lo quiero vender a un usuario final, etcétera. Pero todo negocio parte básicamente con sosteniendo la idea de, valga la redundancia, una idea. ¿Qué ha cambiado con el paso de los años? ¿Qué hace diferente quizá a lo de hace 100, 200 años? Voy a dar un ejemplo con la cerámica. La cerámica era un material, o los floreros de cerámica a finales del siglo XIX eran un producto que se conseguía principalmente a partir de la ruta de la seda. Y era de lujo, llegaba simplemente a las altas clases sociales de Inglaterra, y de esa manera la gente accedía y decía, oye, qué bonito, qué espectacular esto, ¿de dónde lo conseguía? No voy a hablar de cómo lo consiguen porque ese es otro problema más geopolítico, pero quiero referirme simplemente al producto. ¿Qué se hizo? Sin quererlo, porque esto en el fondo no fue una cosa media consciente, es que había un N de personas con recursos, con dinero, todos que los que tenían plata. Seguramente esos tenían mucha más plata que el resto de la población. Pero había un N que ya tenía un nivel de florero, no compra más florero. Si yo ya tengo 3 en la casa, en mi palacio, no necesito 3 más. Entonces, cuando yo iba generando, el comerciante iba de alguna forma llegando y trayendo estos productos, se me empezaban a acumular. Las otras personas no tenían acceso a poder pagarte un florero de cerámica. Ocurrieron dos cosas ahí súper relevantes. La primera es que se empezaron a copiar los floreros. Se empezaron a copiar como el diseño y se hacían de otro material. Al principio la gente se burló porque encontraba que era una forma arribista, ridícula, poco clara, evidentemente una burla a alguien que en el palacio encontraba un florero de cerámica real. Pero los comerciantes se dieron cuenta que en realidad había otro sector de la población que igual quería, de alguna forma pretenciosa, como ustedes lo quieran ver, acceder al producto, que era este florero, que visualmente podía tener las mismas características. Dicho y hecho, lo primero que ocurrió fue que estos tipos comenzaron a empaquetar los diseños y a enseñarle a las personas a hacer floreros. Y empezaron a distribuir la técnica con otros comerciantes del sector y empezaron la reventa. Entonces se generó una segunda línea de producto. Y esa segunda línea de productos ya no solamente tenía a estas personas con hartos recursos, sino que en realidad no eran así, era así. Y era una pirámide. Mientras más bajaba el precio, más accedía a la demanda y de esa forma estos tipos podían renovar y hacer que ya no tenías que ir a recorrer la ruta de la seda para conseguir vender ese florero, sino que efectivamente podías hacer réplicas y esas réplicas tener el acceso a un mayor porcentaje de la población y de esa forma hacer más grande el mercado. El acceso al mercado y esa forma de entenderlo básicamente es una orientación y una asistencia técnica. Esa asistencia técnica va de la mano también con la noción de que cada momento del negocio necesita una fuente de financiamiento. Yo no sé si alguien acá ha desarrollado un negocio alguna vez en su vida, pero lo primero que se comenta cuando tú quieres desarrollar un negocio y recurrir a financiamiento es que necesitas, si tú no tienes los recursos, necesitas recursos de amigos, parientes o la familia más cercana, que por lo general es tu propio núcleo. Y esos son, como por lo general, el dinero más barato. Si ustedes salen a buscar recursos a través de un banco en la etapa de idea, es la peor recomendación que le pueden escuchar o pueden hacer. Lo primero es convencer a alguien de que pueda poner el capital porque esa persona les va a entregar recursos baratos para la decisión o para la intención de generar ese negocio. No estoy hablando de si eso va a ser exitoso o no, simplemente de si efectivamente van a poder encontrar el financiamiento. Cuando ese negocio puede crecer, encontrar un mercado, yo en otra universidad usaba el ejemplo de que alguien quisiera en una sala de clase vender con impresión 3D un sostenedor del teléfono. Es útil, sí, es útil. Tú tenés la mesa, acá no sirve porque en la otra sala sí había mesa, entonces me era más sencillo hacer el ejemplo. Pero acá no es útil, por lo tanto ya no tengo mercado acá. Lo segundo es que tiene una validación técnica porque se puede poner arriba de una mesa. ¿Tiene una validación comercial? Yo creo que no, porque ningún profeta va a aceptar que estés sosteniendo un teléfono en plena clase. Entonces ya ahí tienes que darte cuenta que tienes que saber encontrar un mercado. Y la tercera, que era la misma opción que yo decía, probablemente otra marca te puede brandear, poner su propia marca en el producto y te lo regala fuera de la universidad a inicio del año académico. Por lo tanto, la idea tienes que ir validándola y cuando la vas validando, encuentras un espacio en el cual efectivamente el día de mañana vas creciendo. Esto suena muy bonito y secuencial, la realidad es que es como un crecimiento bipolar. Va a haber un día súper bueno y un día horrible.
en el que nadie te compra nada. Va a haber otro día en el que tú crees que efectivamente ahora va a crecer porque te hacen un pedido 10 veces lo que llevas haciendo la última semana, y luego van a haber otras 2 semanas en las que nadie te compra nada. Si conocen emprendedores, créanme que esto lo viven a diario de muchas formas y la incertidumbre es parte natural de cualquier proyecto. Pero secuencialmente crecen así. Y en algún punto van al banco. Si se dan cuenta, al medio de esta gráfica existe el crecimiento y existen dos mecanismos: banco y lo que se denominan los fondos de capital de riesgo, que les comento desde ya, acá en la región prácticamente no hay. O sea, si hay una persona que pueda tener recursos y ser un inversionista, perfecto, pero no existe un fondo de capital de riesgo. ¿Qué es un fondo de capital de riesgo? Es, eh, es una empresa, técnicamente hablando, es una organización con la cual ha conseguido poder hacer una bolsa de recursos y establece una teoría de inversión. Dice, por ejemplo, nosotros cuatro acá nos juntamos, conseguimos con otros financistas y conseguimos 10 millones de dólares. Y todos ustedes son emprendedores y nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a financiar las ideas. Para financiar esta idea y no volvernos necesariamente personas que vamos a financiar cualquier cosa, podemos establecer una teoría de inversión. ¿Cuál es esa teoría de inversión? Es decir, solamente financiamos y nos acercamos a conversar con aquellos negocios que estén en el área de la salud. ¿Por qué? Porque tenemos expertos en salud, porque tenemos experiencia en el mundo de la salud, porque vemos que la población está envejeciendo y el mercado va a crecer. Solamente conversemos del mundo de la salud. Quizás la teoría de inversión es solamente trabajar con empresas pequeñas. Eso quiere decir que solamente vamos a conversar con aquellas empresas que con el paso del tiempo quieran crecer, con el paso del tiempo quieran recibir más mentoría, son emprendedores que de alguna forma están todavía en etapa de idea, etc. Eso de capital de riesgo, como su nombre lo dice, es muy probablemente una empresa va a invertir en otra que va a fracasar. No necesariamente es malo, pero va a ocurrir. Los fondos de inversión, dependiendo de las tasas, yo he escuchado que tienen un 2% de éxito. El tema es que ese 2% compensa el restante 98%. Es necesariamente una realidad, pero al mismo tiempo esa persona a la cual invertiste seguramente después la contrata en otra empresa ya exitosa y se va generando todo un mecanismo de ecosistema de emprendedores. ¿Quién les puede mostrar mucho más esto? Es Rappi. Rappi, cuando se fundó la empresa colombiana, que probablemente todos tienen en su teléfono, la gran mayoría, y no voy a explicar de qué se trata, pero cuando se generó y se lanzó todo este boom, todos los tipos que tenían roles clave en la empresa, principalmente tecnología, finanzas, operaciones y el gerente general, o como se denomina el CEO, crearon, o se les llamó así en los medios, la mafia Rappi. ¿Por qué se le llamaba la mafia Rappi? Porque se les pasó, generaron tanta plata a estos tipos con las acciones que vendieron, porque la empresa se hizo tan grande, que les servía para poder ellos emprender o invertir en otros emprendedores. Entonces, el que era trabajador, encargado de la tecnología, el gerente tecnológico, o CTO, como se dice en inglés, ahora tenía lucas en el bolsillo. Entonces, no solamente era seco en lo técnico, en programar, en codificar, sino que también era bueno podernos financiar. Y ahí se fue derivando, y ahí ustedes si quieren buscar en internet, hay como unos gráficos que muestran cómo se conectaron emprendedores con otros emprendedores para hacer que se activara esta famosa mafia Rappi. Existe y se da harto. El fundador de Busca Libre, por ejemplo, la plataforma de libros, da mucho feedback a los otros emprendedores. Existen otros emprendedores que ya han invertido, que hace 5 o 10 años no tenían ninguna empresa, hoy día tienen empresas grandes y ya invirtieron en otras. Eso ocurre. Ese también es capital de riesgo a otro nivel, pero es capital de riesgo. Y por último, están los socios estratégicos, que ese otro mecanismo, por lo general es cuando ya una empresa más grande quizás pone recursos en ti. Eh, Solo un paréntesis, inteligencia artificial. Eh, no, aquí me va a pegar carril, no me acuerdo muy bien cuál es, pero hoy día existen dos grandes plataformas. Existen Microsoft y Google. Cada una tiene una plataforma de inteligencia artificial. Y existe Apple que tiene Siri. Entonces los que tienen iPhone saben que Siri es malísimo. Entonces todos dicen, oye, Apple tiene que arreglar Siri. Lo que está haciendo Siri hoy día es poniéndole recursos a la empresa que tiene ChatGPT para reemplazar Siri por un sistema de inteligencia artificial. Poniéndole recursos es una forma en la que hoy día podríamos decir que ese tipo de empresa a ese nivel ya no se financia solamente con recursos. No sé si alguien aquí ha pagado. ¿Quién ha usado ChatGPT acá? No digo en clase, ¿quién ha usado en general? Ya, 5 personas. ¿Quién ha pagado por ChatGPT? ¿Quién ha pagado por algo en Internet? Un servicio en Internet. ¿Quién ha pagado por un servicio en Internet? No, no cuenta Netflix, no cuenta ninguno de Internet, perdón, de streaming, ninguno de streaming. Canva, ya, Canva. Sí, cuenta Canva. ¿Cuál más? Microsoft, oye, sí, no quiero hablar de Microsoft Office porque esto está grabado, no puedo opinar. No, oye, es que antes se pagaba una licencia y esa licencia era un derecho de uso. Hoy día se paga una suscripción.
Y esa suscripción es mensual. Entonces, antes el derecho de uso perpetuo, hoy día es un derecho de uso temporal. Solamente dura un mes. Entonces, y bueno, no vamos a hablar de eso. Si la idea es promover el ecosistema emprendedor y no necesariamente con explicarle algunas cosas que son media oscuras ahí en su financiamiento. Hay plataformas a las cuales ustedes no pagan nada y las pueden usar todo el tiempo posible. Algunas tienen sistemas premium y otras no, pero el modelo de negocios es algo que también, y voy a avanzar ahora para poder explicarlo, el modelo de negocio es algo fundamental para hacer que el negocio exista. Esto no es caridad. Y yo soy una persona que promueve mucho la equidad social en todos sus ámbitos. Partiendo por lo económico, porque al final emprender significa poder tener una condición digna. Pero cuando tus ambiciones, que son completamente legítimas, te permiten hacer que ese negocio crezca, ese negocio solo va a crecer si tiene un modelo de negocio sostenible. A esta señora la he pelado mucho cuando me contó su historia y siempre la cuento y la voy a volver a contar. Ella quería hacer servicio de atención a personas adultos mayores. Iba a cobrar, si no me equivoco, 10.000 pesos por cada vecino que podía atender. Y era una atención sumamente buena. Y estaba súper tipificada. O sea, si ustedes piensan, ella tiene una cantidad de tiempo y una cantidad de clientes. Por lo tanto, dividen la cantidad de tiempo por la cantidad de clientes y saben cuánto tiempo va a tener por cliente para cumplir un estándar. Si ella quiere crecer, tiene que contratar gente porque a menos que reduzca la cantidad de clientes, perdón, reduzca la cantidad de tiempo aumentando la cantidad de clientes, no hay otra forma de operar. Entonces, la decisión significaba pasar de ser la que iba a hacer los trámites cobrados por ayudar a sus vecinos adultos mayores por pagar la pensión, pagar servicios generales, permisos municipales, etcétera. Y para hacer que ese negocio creciera, porque dentro de todo igual no ganaba mucho, tenía que tomar una decisión tan sencilla como contratar. Pero eso subyace otra cosa, que es delegar. Ella tenía que delegar para hacer que su modelo de negocio se mantuviera sostenible. Y en palabras de ella, porque la historia me la contó ella misma, me dice, no, yo no voy a hacer eso, porque yo no me veo mandando a alguien, yo no trabajo en esto. Entonces le dije, con todo respeto, abra una fundación, busque la posibilidad de poder ayudar a esas mismas personas, pero si no, usted no va a tener nunca la posibilidad de hacer que ese negocio se sostenga en el tiempo. Eh, Hace 10 años recibimos la llegada de Uber y de Cabify, que llegó con recursos públicos, de hecho, y entregaba 10 viajes gratis sin tope. 10 que si lo valorizan hoy día era mucha plata. Yo conozco historias de gente que se fue al aeropuerto en Uber en ese tiempo. O sea, la empresa gastó una cantidad de recursos muy grande, porque su modelo de negocio planteaba la posibilidad de que en la primera etapa tú podías ser aquel usuario que veía el servicio y generaba la necesidad. Y cuando generaba la necesidad, tú ya dejabas de pensar en irte en micro, colectivo o pedir un taxi si había un taxi, sino que empezabas a buscar la plataforma. Ese modelo de negocio hoy día ya se sostiene y nadie se pone a pensar siquiera si va a llegar un código de descuento en esa plataforma, porque en verdad, a la hora que sea, ustedes piensan en cualquiera de las opciones que hay de servicios de transporte. Y rebobino, Microsoft hizo exactamente lo mismo. Se dio cuenta que cualquier cosa hoy día está construida en función de ser un producto como un servicio. Si les interesa este tema, busquen en Google, interiorícense porque esto afecta a toda nuestra vida, el concepto del SaaS, S-A-A-S, Software as a Service, un software como un servicio. Antes se usaba mucho la compra de la licencia de Photoshop, hoy día se paga mensual, anualmente, Canva, y quizás lo compras solamente para hacer una función específica o lo mantienes de manera permanente. Las que uno puede entender siempre han hecho servicios de suscripción eran, por ejemplo, Netflix, el TV cable, el teléfono, etcétera. Pero los productos como servicio son prácticamente hoy día un estándar que afecta a muchas industrias, tanto para bien como para mal. Una de las industrias a las que más le ha golpeado eso hoy día es, por ejemplo, la industria de los videojuegos. Un videojuego potente, como famoso, como una cuestión que en el fondo se hace con mucha publicidad, se denomina videojuego de categoría 3A. Ese juego de categoría 3A demora 4 años en desarrollarse, desde el minuto en que está la idea hasta que todas las mecánicas del juego están listos. Probablemente en estos momentos ustedes estamos en algún lugar, un estudio de videojuegos está creando el juego que vamos a conocer en 4 años más. ¿Cuál es el problema de esto? Que cuando se comercializa, como el juego ya demora tanto tiempo, es muy caro. Como es muy caro, hay que rentabilizarlo. Porque significa que si yo me demoro 4 años, tengo que hacer que el juego dure mucho. Quienes juegan videojuegos deben conocer el juego GTA V. Tiene más de 10 años de vigencia. Es el juego que más dinero ha recaudado. Y es el mismo juego hace 10 años. O sea, nadie se aburre de jugar el mismo juego. Y es el mismo juego. Y lo único que cambia es el modelo justamente del juego como servicio. Y eso renta mucho.
videojuego que tiene videojuego móvil que tiene mayor recaudación y el más exitoso es un videojuego que se juega en la calle, que es Pokémon. Pero técnicamente es gratuito. La diferencia es que tiene otro concepto dentro de su modelo de negocio que son las microtransacciones. Ya, si ponerle 500 pesos no le hace mal a nadie, ponerle 500 pesos otro día no le hace mal a nadie, ponerle 500 pesos todas las semanas por un año a alguien le hace mal. Entonces, el juego entendió muy bien el concepto de las microtransacciones porque esa es otra manera en que se hacen sostenibles ciertos negocios. Quiero, para hacerlo más aterrizado un poco a la realidad chilena, también usando una aplicación. ¿Han escuchado hablar de GoodMeal? ¿La conocen? ¿Quién conoce GoodMeal? ¿Puedes explicarlo tú? Sí, sí. Es una plataforma desarrollada por chilenos que justamente lo que hace es conectar con empresas, una especie de rápido de Uber. La única diferencia es que en vez de tener muchos restaurantes disponibles, solamente te muestra aquellos productos que están eh, a punto de vencer, como muy bien decías tú. Y obviamente tienes que estar pendiente o tener la notificación activada. Tú pagas el costo que es una paradoja, porque ¿cómo ganan recursos ellos si tú compras más barato de lo que debía haber salido? Bueno, ahí tiene que haber un modelo de negocio, porque hay que pagar la publicidad, hay que pagar la plataforma, hay que pagar los acuerdos. ¿Y quién se hace cargo de esa parte? Por lo general, ¿quién paga eso? No lo pagamos nosotros como los usuarios. Puede estar incorporado en el precio, pero en general el acuerdo va principalmente en hacer que tú puedas tener la mayor cantidad de tiendas y de esa manera tener poder como poder competitivo justamente para hacer que ellos paguen a un precio más o menos referencial. El, el 30% no, Uber y Rappi, que más o menos están hoy día captando cerca del 30% de una comisión por lo que ustedes compran en cualquiera de los restaurantes que estaban teniendo previsto. Ese también es el otro modelo de negocio. Pensar eso en grandes empresas, claro, tienen un equipo completo para conversar con el otro equipo completo y ver cuál es efectivamente el modelo de negocio. En el caso de las micro y pequeñas empresas, esto tiene mucho que ver con poder replicar lo que ya se hace. O sea, acá no hay que siempre inventar la rueda. A mí una de las cosas que no me gusta del concepto de innovación es que cuando se fuerza, se busca hacer que todo sea innovador y cuando todo es innovador, nada es innovador. Entonces, lo mejor que se puede hacer es tomar aquellas buenas versiones de lo que se hace y hacer lo propio. Yo creo que se innova bastante, a pesar de que técnicamente no lo es, porque el concepto de innovación, que es muy importante en los ecosistemas emprendedores, es analítico. No es que uno sea innovador, no es como un check, fui innovador hoy día y lo voy a hacer toda la vida. O sea, Kodak no puede decir eso, porque hoy día prácticamente nadie va a revelar fotos, a no ser que sean nostálgicos o sean técnicamente muy interesados en el tema. Pero la innovación analítico va precisamente cambiando. Si no lo son hoy día, lo van a hacer el día de mañana por necesidad o por oportunidad. Tomar todas esas determinaciones significa saber entenderse con estos temas, que yo los estoy contando de manera muy somera y como bien dispersa al mismo tiempo, pero cuando uno quiere de verdad dedicarse a emprender o quiere al menos intentarlo, existen instituciones públicas o privadas que pueden aportar a que esas decisiones se tomen de la manera más consciente posible. Nadie les va a dar una respuesta explícita sobre su negocio. O sea, las orientaciones son eso, son orientaciones. De hecho, muchas veces nos pasan que los emprendedores nos explican algo y esperan que tú les digas, oye, hay que irse por acá. Cuando en la realidad lo único que yo les puedo mostrar es a partir de otras experiencias y aún así estamos trabajando en base a la incertidumbre. Si yo les digo a ustedes que estudien, lo que les estoy diciendo básicamente es que las probabilidades de que les vaya bien va a aumentar. Pero si ustedes estudian y les va mal, no pueden culparme a mí por la recomendación que les di yo. Eso es exactamente lo mismo. Yo no le digo eso a los emprendedores porque dejarían de venir a hacer Codec. Pero sí lo que les puedo decir es que quizás todos sabemos muy bien que hay que estudiar para una prueba, pero la diferencia es que si conoces al profesor, si conoces la materia y conoces el tipo de pruebas que se hacen en esa universidad, tú ya no solamente te le dices estudia para la prueba, quizás le dices presta la atención a los casos, apréndete las fórmulas, tengo en cuenta que puede haber un verdadero y falso y siempre hay que justificarlo todo, y ya comienzo a priorizar aquellas nociones de solamente la idea de haber dicho estudia por estudiar. Acá pasa exactamente lo mismo. El emprendedor, mientras más información disponga, tanto como la que conoce él o la emprendedora conoce él, o la que quiere transmitir, mayor capacidad de poder tomar decisiones.
En el mundo del emprendimiento y sobre todo de la innovación, Corfo hoy día tiene mucho y siempre ha tenido mucho que decir. Fue creada el año 39 y es una institución que en general lo que hace es poder acompañar el crecimiento de las empresas sosteniéndose técnicamente. Esto en cualquier ámbito. Yo les puedo decir que anteriormente a Cercotec trabajé en Corfo y conocí emprendedores que una startup que me habría gustado que hubiera crecido más y que yo sé que cerró, era una que hacía servicios funerarios. Porque una de las cosas que desafortunadamente vamos a empezar a vivir es que las poblaciones mayoritariamente van a envejecer y hay algo que probablemente acá, ¿quién me puede levantar la mano para hacer todos los pasos que hay que hacer cuando un familiar fallece? ¿Quién sabe con certeza todos los pasos que hay que hacer cuando un familiar fallece? Bueno, la startup hacía básicamente eso, entregaba todos los servicios empaquetados, desde poder contratar los servicios funerarios hasta todo lo que conlleva el registro civil y ordenar. En el fondo era una especie de asesoría sobre un hecho que es fundamentalmente un duelo y es súper doloroso. Entonces, me parecía que además, o sea, ¿qué funeraria está digitalizada? Ninguna. Solo sabemos que son las únicas que están abiertas cuando llueve, las conocemos porque son verdes y en todas partes hay una cruz, pero nada más sabemos de una funeraria. Y si las personas hoy día están envejeciendo, te lo voy a decir de manera muy clara, nuestros papás, nuestros abuelos son los que sabían cómo vivir esta etapa. Si nosotros, que somos más jóvenes, no sabemos, ¿cómo vamos a generar ese duelo en términos de comunidad? Si la gente en algunas partes tiene funerales de 3 días, y muy probablemente, de hecho ya se vive, que hay gente hoy día de tercera edad que muere sin que nadie sepa eso y se enteran días después por condiciones de tipo dolor. O sea, es una cuestión heavy. Y dentro de todo encontraba que esa empresa solucionaba un dolor directo que podía construir un mercado. Pero para eso efectivamente hay que tener apoyo y saber entenderse con cada una de esas ideas. Todo tiene mercado si es que uno sabe encontrarlo o sabe construirlo. ¿Más difícil encontrarlo que construirlo? No, al contrario, siempre es más difícil construirlo que encontrarlo. Waze, por ejemplo, esta cosita que se supone que también es gratis. Entonces uno dice, ¿cómo ganan recursos estos tipos? Bueno, hay muchas formas. Waze partió y se creó en Israel. Y se creó como de una manera muy lógica, pero que uno creía que aquí hay mucha tecnología metida adentro. Lo que hicieron fue decirle a la gente, mire, conecte esto en su auto. No habían mapas, estamos hablando del año 2005, 2007, no habían mapas, solamente habían personas aficionadas a los mapas, pero no habían mapas tecnologizados. Y los que habían eran muy caros, corporativos, así, cuestiones muy, muy caras. Y lo que hicieron es que hoy día, para que ustedes sepan cuál es la mejor ruta, el primer camino era saber cuál era la dirección de los autos. Perdón, cuál era la dirección de los caminos. Entonces, si nosotros queremos saber que esta calle va en este sentido, la única forma que ellos encontraron era que los autos anduvieran por ahí. Entonces, el mapa de Waze está construido simplemente con el hecho de que las personas manejaban en las indicaciones que manejaban. Y por eso hoy día no te indica dar la vuelta hacia la derecha cuando todo el tránsito es hacia la izquierda, porque hubo muchas personas a lo largo de mucho tiempo, de una manera súper implícita, mostrando los recorridos. Y como era algo racional, porque además usaron muchos casos de personas que iban de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, todos los días hacían el mismo recorrido, se fue construyendo este mapa. Esa manera de entenderse para construir un mercado era el paso siguiente porque esto muy entretenido será, pero había que ponerle recursos y vivir de eso. Entonces, esa combinación y saber tomar esas decisiones en Chile lo pueden hacer principalmente a través de, en términos de instituciones públicas, Corfo y Cercotec. ¿Cómo lo hacemos nosotros para poder igual hacer el aviso publicitario? Lo hacemos a través de los centros de negocio, que es un espacio en el cual ustedes piensen que cualquier cosa que quieran desarrollar, alguien se las tiene que comprar. Y para que ustedes puedan encontrar ese cliente necesitan conocer primero qué es lo que ofrecen, cómo lo ofrecen y obviamente a cuánto lo ofrecen. Esto es resumiendo muy sencillamente todo lo que conlleva una empresa. Pero si quieren saber qué es lo que ofrecen, tienen que construir una propuesta de valor. ¿Qué es lo que quiero hacer? Si yo hago joyería, la hago por el diseño, la hago por el precio, la hago por el grupo etario al cual se lo estoy ofreciendo, etcétera. ¿Cómo lo ofrezco? Lo ofrezco por internet, lo ofrezco en las ferias de emprendedores, lo ofrezco en una curatoría, en una tienda colaborativa, tengo que conocer. ¿Y a cuánto lo vendo? ¿Voy a vender en función de lo que me cuesta y el tiempo que le dedico yo? ¿O lo voy a vender en función de la propuesta de diseño y patrimonial que quizás estoy haciendo sobre esa joyería? Esos 6 temas, que probablemente son como al mismo tiempo tediosos de entender, se pueden establecer a través de una metodología que en la región tienen 7 centros de negocio y en Chile tienen 62 lugares donde ustedes pueden trabajar. De hecho, con la Escuela de Comercio tenemos un convenio de colaboración y hemos traído acá personas que trabajan en los centros de negocio y han ido a los centros de negocio para poder conocer in situ qué es lo que tiene que vivir un emprendedor.
es más entretenido de cómo lo vendo yo, créanme. Y es mucho más importante tener presente que estas personas contratan otras personas que al final de cuentas son a las que en cualquier caso podríamos nosotros ser sus empleados o el día de mañana si ustedes son emprendedores o emprendedoras, contratar talento y de esa manera hacer que una persona pueda sostener su vida de manera digna. En términos numéricos, todas las personas que fueron ayudadas en 2022 por los centros de negocio aumentaron sus ventas en 86 mil millones de pesos. ¿Por qué tengo que explicar esto? Porque al igual que los negocios, nosotros también, entre comillas, tenemos un modelo de negocio. O sea, la gracia de esto es hacer que no sea en el fondo líquido y que yo te ayudo, perfecto, hagamos algo y nunca más se ve de ti. El concepto básico del trabajo de la institución de fomento es que hay una progresión de la economía. Y la progresión de la economía nosotros la medimos a través de tres cosas fundamentales. Las ventas, el empleo y la inversión. Si la empresa no aumenta sus ventas, no aumenta los empleos y no aumenta la inversión, yo puedo abrirme a recomendar que busque otra posibilidad de tener ingresos. Porque la empresa tiene que sostenerse bajo esa lógica. Si sus ingresos son planos, corre el riesgo de no ser competitivo en el tiempo, porque significa que probablemente alguien te puede copiar y puede hacer que con solamente un poquito aumentando la ventaja comparativa, te pueda el día de mañana cerrar completamente su negocio. Y en la región son 3.500 millones de pesos. Esto es una demostración netamente de los alcances que puede hacer. Apoyamos la creación de 232 nuevos empleos. Estos son solamente nuevos empleos que se explican directamente y declaradamente por el emprendedor o la emprendedora por el apoyo que le entrega Cercotec en la asesoría técnica. Acá no se ponen recursos. Ninguna de estas empresas por esta labor recibió plata. Nos ponemos, no estoy hablando acá de financiar negocios, estoy acá de ayudar a que esas ideas, dinero inteligente en el fondo. Decirte, no te metas en ese canal de venta porque hoy día no tienen la capacidad de tener WhatsApp, tener página web y tener redes sociales al mismo tiempo. Eso es lo que explica este gráfico. La gran mayoría de las personas son mujeres, más del 50%. Nosotros asesoramos, porque si bien apoyamos a la creación de 232 empleos, hay 2.935 emprendedores o emprendedoras que han sido atendidos o asesorados en el año 2022 en la región de Valparaíso. Y con clientes únicos, con algún tipo de impacto de esos tres que yo les hablaba, son 815. A los equipos se les pide, a estos asesores, se les pide que de 100 personas que se apoyan, 30 tienen que generar un impacto. Porque si no, esto se vuelve redundante. Si yo los tengo que persuadir en esta presentación varias cosas, yo también tengo que persuadir al emprendedor a que tome una decisión de inversión. Todo negocio, como lo he repetido varias veces, está fundamentado en la incertidumbre, pero hay que tomar decisiones sobre eso porque es lo que, en último caso, significa hacer que el negocio tenga vida. Si no se toman decisiones, eso es mecánico y va a morir. Me queda poco porque voy a avanzar más rápidamente. Esto ya lo expliqué, es básicamente la lógica de funcionamiento de una empresa. Y acá ustedes quizás no la van a ver, se ve mucho mejor en Zoom, pero quería mostrar cuánto tiempo demora en promedio, según una muestra que hay hoy día de empresas de tecnología, en hacer que una empresa cueste 1.000 millones de dólares. ¿Por qué quiero hablar de algo tan como elevado para explicar? Es porque en África es solamente una, así que no es tan representativa, 4 años. En Asia, 5 años. En Europa, con 25 empresas, 5 años. En Estados Unidos, con muchas más empresas, 137, 6 años. En Australia, Oceanía, 12 años. En Sudamérica, 17 años. Eso es lo que hoy día, en comparación, nos demoramos prácticamente 6 veces más que en Estados Unidos en conseguir que una empresa valga 1.000 millones de dólares. Eso tiene una implicancia muy grande para poder hacer que los negocios ocurran en nuestra región. En nuestra región, la gran mayoría de las personas desarrollan un negocio por necesidad y no por oportunidad. En Estados Unidos y en Europa, la gran mayoría desarrolla un negocio por oportunidad y no por necesidad. Ese es el gran desafío que tenemos como país, alejándome del concepto de ecosistema emprendedor, porque es la idea de ecosistema está muy anclada a un espacio específico, con una lógica muy definida. En general, para hacer que el país avance fuertemente en lo que es el apoyo a la microempresa, tenemos que apoyar más a personas que están en una situación de oportunidad y menos de necesidad. No quiero decir con esto que no haya que apoyar a las personas que están con necesidad. Lo que tenemos que hacer con esto es que las personas que hoy día tienen una necesidad tengan también oportunidades laborales sostenibles en el tiempo. Porque hay que pensar que acá el escenario contrario, esto es bien como blanco y negro. O te quedas cesante, que nadie quiere conversar de eso, pero es o te empleas o te autoempleas o emprendes.
Por lo tanto, ¿qué está pasando en términos de empleo? Que hoy día la gran mayoría de las personas quieren emprender por necesidad. Ese es un problema de toda la región, de toda Latinoamérica. Y se expresa, por ejemplo, en la dificultad que tienen hoy día de acceder a capital para hacer que ese negocio crezca. Esto me lo voy a saltar porque básicamente es una distribución de las empresas y esto solamente también me lo voy a saltar porque es, en el fondo, cómo es la distribución de una empresa según el tipo de inversión que va tomando en el tiempo. Las inversiones iniciales, como yo le había comentado, de qué tipo semilla o seed, como se dice en inglés, en su gran mayoría los fundadores tienen la torta. El inversionista se queda con un 23% y el restante 12% se lo entregan. Yo le hablaba de este ejemplo de perdón, la mafia Rappi. Aquí se arma la mafia, básicamente. Cuando tú le das el 12% a los empleados de este recurso, eso empieza después a bajar. Cuando las empresas ya están en etapas muy avanzadas y reciben más recursos, empiezan a escalar a las siguientes rondas de inversión. Y a medida que van escalando, los flujos de dinero son más grandes, pero también la proporción que se van quedando las empresas es mucho menor, los fundadores, perdón, y ni hablar de los empleados que tienen en el último caso el 1%. Hace 25 años, una ronda de inversión eh, de Serie A llegaba como en Estados Unidos a los 20 millones de pesos, 25 millones de dólares, perdón. Hoy día hay muchas rondas SID que ya tienen ese monto. Esto está completamente distorsionado, pero es una demostración de que aquí está el corazón del negocio en esta etapa. O sea, de verdad existe la posibilidad de que si ustedes el día de mañana quieren emprender, pues tienen un potencial muy grande de hacer que no solamente reciban recursos, sino que también mantener el espíritu de ese negocio. Obviamente a medida que crece eso se va aparejando. Por último, con esto finalizo, regulación y políticas públicas. Tienen que darse las condiciones. Hay una política pública en Silicon Valley que fue bastante, al menos a mí me sorprendió, es que a los emprendedores se les pagaba subsidio de arriendo para vivir allá. Chile también lo hizo a través de un programa de Corfo que les permitía a emprendedores extranjeros poder desarrollar su negocio acá y se les permitía poder financiar los costos de vida, que eran principalmente el arriendo y todo lo que eso está aparejado. ¿Por qué? Porque si esta idea justamente de traer talento extranjero, tenías que pensar esto de manera integral. Y ahí había una regulación, una política pública específica. En Chile se está regulando una ley de fintech, de tecnología en las finanzas, básicamente. Oye, a ver, quiero dar un ejemplo muy concreto para aquellas personas que hoy día conocen la portabilidad del teléfono, ¿cierto? Antes eso era imposible, o sea, el teléfono, el número de teléfono era el dueño de la compañía. Hoy día existe lo mismo en el ámbito financiero. Ustedes pueden trasladar sus productos financieros de un banco a otro, les tienen que entregar una propuesta y esa propuesta hoy día puede validarse. Eso es un avance. Hoy día existen ustedes pueden tener una tarjeta de débito sin siquiera tener plástico nunca en su vida y tener todo en el teléfono. Esos avances en muchos países ya están mucho más desarrollados. El crecimiento de China en su consumo se explica en gran medida en que la gente tuvo primero acceso al teléfono y antes a las tarjetas de crédito, porque esta famosa software que donde monitorean a todos los chinos tenía también una billetera electrónica y ahí recibían bonos y podían hacer que esto confluyera. Nosotros estamos avanzando en una ley fintech y esto va a permitir que con esta regulación los emprendedores tengan mejores condiciones y condiciones más claras para operar plataformas que sean mucho más atractivas. Quizás han escuchado hablar de Tempo. Tempo es uno de esos ejemplos que ha tenido una penetración importante. Y así es como otro, existe Fintual, existe Racional y muchos instrumentos financieros hoy día que se van a valer de eso. Y a la derecha, y esto es un anuncio que salió hace muy poco, es la creación de Startup Campus, que es un espacio físico que va a tener, si no me equivoco, como 6 plantas, no recuerdo muy bien cómo es la estructura, pero va a apoyar a 200 emprendedores del ámbito de la tecnología en hacer que ese negocio hoy día pueda crecer con el apoyo de esta política pública y pueda sostener. ¿Saben lo que más falla en los emprendedores en las etapas iniciales? En la contabilidad. Y ustedes se ríen, pero se bota una cantidad de plata en las etapas iniciales por no saber manejar las finanzas y no saber manejar las estructuras contables y tributarias de sus empresas, que eso pesa acá, acá. Porque cuando alguien quiere recibir financiamiento, es como la auditoría más feroz que vas a recibir después de la auditoría real. Porque si yo le voy a poner un peso a tu negocio, yo necesito entender muy bien que hoy día opera de manera efectiva con los recursos y la estructura que tú me estás mostrando. Porque si yo les digo a ustedes, chiquillos, pongamos todos 500.000 pesos para este negocio porque esta es la cantidad de ventas y estoy ocultando todo lo que los costos y no se los estoy mostrando,
y ustedes lo pueden descubrir porque saben más que yo sobre esta materia, es porque efectivamente estoy haciéndole un bluff del negocio, o sea, les estoy mintiendo. Y eso pasa mucho acá. Cuando en las etapas tempranas los emprendedores no saben conocer su estructura tributaria y contable, se cometen errores cuando van creciendo. Y eso es muy común. Yo les puedo decir que lo que más se exige acá, porque por mi experiencia profesional lo vi, es que los emprendedores tengan una asesoría contable y financiera real y persistente en el tiempo. Desafortunadamente hubo varios que llegaron después de la declaración de renta en la que descubrían, por ejemplo, que el aporte que el Estado les ponía en el subsidio lo incorporaban como ingreso. Y si era un ingreso, era tributable. Y lo ponían como un pasivo que en el fondo se iba a resguardar y se iba a netear contablemente. Ahí tenían que hacer la declaración y obviamente era un gasto que no lo tenían considerado porque la mayoría de los emprendedores tienen su flujo de caja súper, súper crítico. Yo cuando tenía que hacer la presentación, puse región de Valparaíso en una plataforma y me salía como la mostré acá. Perdón con esto, pero... Y esto está incompleto, porque acá no está Juan Fernando y no está Rapa Nui. Entonces, cuando aparece en Maps y tú pones región de Valparaíso, está obligadamente mostrando de todo el continente. Hoy día hay emprendedores acá, están trabajando acá, que probablemente salieron de esta universidad, que probablemente vivieron en lugares muy cercanos donde vivimos nosotros, que hoy día apuntan a tener negocios que se miren en el continente, que se miren en el mundo. Para eso se necesita un esfuerzo de todo el mundo. Instituciones públicas, privadas, academias, las empresas tienen que contribuir. Si las empresas están cegadas, la gran empresa está cegada en solamente en pensar su modelo de negocio, no se va a dar cuenta de las oportunidades que pierde y de lo rentable que puede mantenerse en el tiempo. Ya lo vivimos hoy día porque hay un gran proyecto, por ejemplo, en El Salto, porque llegó un gran centro de distribución de Mercado Libre que afecta obviamente también en términos económicos, pero sobre todo tenerle un respeto a la región cuando se piensa así, porque tenemos Rapa Nui, tenemos Juan Fernández, tenemos la región con la mayor distribución de sectores productivos del país. Si ustedes quieren así como toda la maraña de sectores, lo van a encontrar en la región de Valparaíso y estamos al lado de la capital. Esa es una invitación a que el día de mañana, de verdad, si quieren ambicionar con emprender, lo hagan. El ecosistema emprendedor sigue creciendo, no es una cuestión que en el fondo se cumple y listo. Bio Bio también tiene un interés muy grande. Antofagasta está apareciendo por los palos para poder desarrollarse todo en lo que es el sector minero. En el mundo existen muchas ciudades que se han creado a partir de esta noción de que se pueden mover flujos de recursos con la noción netamente de poder emprender. Y eso yo creo que es algo que hoy día probablemente tenemos que impulsarlo mucho más, que ustedes descubran mucho más que hay empresas acá que tienen talento muy, muy bueno, que son cosas que quizás después aparecen en nuestros teléfonos, aparecen en un correo electrónico, aparecen en cualquier espacio en el cual ustedes puedan llegar. Mucha gestión universitaria hoy día, hay software también desarrollados por chilenos que pueden apoyar también la gestión universitaria, apoyar un almacén. Nosotros hacemos apoyo también para la digitalización de almacenes y ahí también hay harta empresa. Para terminar, solamente agradecer el tiempo, pero sobre todo recalcarle eso. Si están pensando en emprender o conocen emprendedores, atrévanse. No es un camino fácil, pero no por eso es un camino al que hay que respetarlo mucho y sobre todo valorarlo porque las economías, el 96% son micro y pequeñas empresas. Si se caen, se cae cualquier economía. O sea, así de crítico es esto. Las empresas grandes se sostienen siempre a partir de lo que hoy día una empresa pequeña puede acompañarla en este camino. Muchas gracias y espero que todos estos temas en el fondo no solamente se les queden, sino que los motive a seguir conociendo a través de este mundo que es lo que es hoy día el ecosistema emprendedor, pero sobre todo dedicarle tiempo y ganas a una idea de negocio. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya tiene varias veces, yo creo. Sí. ¿Sí? Ah, llega el... Ahí sí, acá. Tú eres mal, entonces córrete para acá. Adelante. Ahí sí. Ahí sí. Es un screenshot. Entonces, ¿dudas, José? Yo quería agradecerte a nombre de la Escuela de Comercio la participación. Como decía yo, nosotros tenemos un convenio firmado con la institución
Así que, bueno, para los alumnos que veo acá, en cursos superiores les va a tocar trabajar allá. Y como dijo Josen, también ellos vienen para acá, así que la relación es bien fluida, ha sido bien buena. Y principalmente generan un aporte a la región, a los emprendedores, como decías tú, son personas. Y esas personas se van contentas, hemos tenido buena experiencia. Eh, Nada, pues darte las gracias nuevamente No, por gracias a estar ustedes. acá y estar en tu casa, así que espero que no sea la última vez que nos veamos durante el año. No, muchas gracias por la invitación, gracias a ustedes por la atención, son hartos temas, yo en el fondo, hay muchas cosas de las que no les cuento que hacemos hoy día en Cercotec, además he tenido la oportunidad de trabajar también en otro espacio en el cual, créanme que he estado con personas que hoy día toman un telefonazo y pueden hablar con un ministro y resolver sus problemas de negocio, y otros que hoy día, hace 3 semanas estuvimos en Cardonal, aquí mismo, apoyando la reinstalación de techos y cámaras de vigilancia, y es algo que a veces lo obviamos porque tenemos esta rutina diaria y creemos que los negocios están ahí, pero nos damos cuenta cuando un negocio cierra. Nos damos cuenta cuando esa cortina ya no se vuelve a abrir. Y eso es una persona que toma una decisión de negocio y si eso lo multiplican por todo cómo se vive en la vida, son miles de personas tomando esa decisión a diario. Así que es un tema súper apasionante, pero sobre todo que se vive a diario a pesar de que lo veamos en lo cotidiano. Un aplauso Eso. más, por favor. ¿Te quedan dando para ir a verlo? Sí, pues, vamos. Así como ustedes. Muchas gracias. Ah, ya, ya. Porque-